Bueno, gracias a todos ustedes y bienvenidos a esta segunda reunión aquí en el Malva Literatura, en su versión, llamémoslo así, virtual, en las conexiones de las redes sutiles que unen todas las cosas en el universo mediante lo que llamamos la ley de las correspondencias y de la simpatía cósmica. Pero bueno, Zoom es la realidad más práctica, digamos, que nos une. Y agradecemos mucho, agradecemos al Malva Literatura, a Soledad Constantini y a todos los que hacen posible estos encuentros. Bueno, estuvimos presentando la cuestión fundamentalmente en lo que hace a lo conceptual. La referencia a la obra de Richard Tarnas es eventual, es un testimonio de un pensador actual que tiene su conocimiento y que en su libro Cosmos y Psique, del que dimos algunos textos, como recién refirió Carla, hace la apuesta a un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma es el de la necesidad de un pensar planetario, de un modo de concebir cómo el ser humano es parte de un ser vivo, que es el planeta Tierra, de cómo este planeta Tierra pertenece a un sistema solar y de cómo a la vez el Sol pertenece a algo mucho mayor. Y esta determinación del autor Tarnas se apoya principalmente en una influencia noble de Carl Gustav Jung y su concepción de la sincronicidad. Eso es lo que estuvimos presentando principalmente la semana pasada y desde allí la idea es retomar. ¿Cuál es la cuestión principal? El libro de Tarnas es muy acotado respecto de algo que es mucho mayor, porque en realidad, más que de hablar de un nuevo paradigma, hay que hablar de un retorno, si se quiere, también lo comentamos la semana pasada, estoy retomando, al paradigma tradicional. El paradigma tradicional se basa, bueno, es bien conocida la expresión, pero la retomo, en la matriz que es microcosmos, macrocosmos, y es distinta de la que aconteció como el paradigma de la modernidad, que es la de sujeto-objeto. Es decir, que la elaboración de Tarnas, bien dirigida, es muy interesante, pero nuestra intención es verla en un conjunto mucho mayor. Es decir, que en las tradiciones sapienciales, siempre volvemos a lo mismo, del taoísmo, del Sankhya, de las tradiciones amerindias, de lo que es el hermetismo al que referiremos hoy, de lo que es la interpretación esotérica, simbólica, de elementos del judaísmo, la Kabbalah, del cristianismo, de elementos del Islam, en algunas versiones, se encuentra una misma idea, que es que hay un principio divino que es el sustentador del universo y que el universo como creación es todo un ser vivo. Entonces, que en ese orden de cosas el ser humano responde a un plan mayor es lo que se dice cuando nos interesa compartir esta expresión, que es, en verdad, toda psicología es una cosmología. Toda psicología
es una cosmología. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo que, si bien se puede retomar desde Carl Gustav Jung, bueno, es porque él retoma, insisto, las tradiciones herméticas, gnósticas. ¿Y qué es lo que esto significa? Que no se trata de un sujeto cerrado, como el sujeto de la modernidad, encerrado en sí y construyendo una objetividad, que la ciencia moderna ha visto, pero claro que sí, leyes cósmicas, órdenes de la naturaleza, del mundo, de la creación. Bueno, por supuesto que sí, eso, perdón, nadie habla en contra de la ciencia, al contrario. La idea es unir ciencia y espiritualidad, no caer en la oposición dualista de la religión contra la ciencia contra la religión. El esoterismo, en el sentido propio del término, es la unión de ciencia y religión. Es decir, la idea es que en la concepción de que toda psicología es una cosmología, es que lo que somos nosotros, somos alma, psique, y esta psique está abierta a las influencias de un universo de niveles. Ahí está la idea a la que queremos llegar. Es decir, la concepción de Tarnas, de vuelta, no la criticamos, la estamos describiendo, resulta acotada, estrecha, porque principalmente trata de la relación con la astrología. Y él ha visto, como referimos la semana pasada, y está en los textos, porque en las semanas vamos a retomar los temas, no van a ser tanto monolítico cada clase, estamos abriendo ideas, que él ha visto desde la observación de los ciclos de Saturno y Plutón como algo constatado, que cuando ocurre una conjunción, una cuadratura, relación de 90 grados, una oposición, relación de 180 grados, algo se moviliza, se excita algo arquetípicamente, ¿sí? Y entonces se producen ciertos hechos en la Tierra. Esta es la idea de lo sincrónico. Sincrónico, insistimos todavía en los términos básicos que expresamos la semana pasada, es que hay una relación de correspondencia en el mismo tiempo entre hechos que son exteriores y estados interiores. Y que hay una ligación significativa. Hay, si se quiere, una excitación arquetípica, así la llama Tarnas, significa que se producen ciertas movilizaciones a nivel colectivo y eso enciende ciertos acontecimientos en la Tierra, que no es determinismo, eso es lo interesante, porque no es causa-efecto, sino que conforme al estado de la persona o de la humanidad, distintos serán los acontecimientos que se produzcan. En eso estuvimos en la reunión pasada. Trato de sintetizar para retomar. Que en el mundo antiguo, ya el gran sabio, que fue Solón de Atenas, el que se lo conoce como reformador de la jurisprudencia griega, él pudo decir, la expresión la transcribo desde el griego, diken egrapsa, perdón, me salió mal la transcripción, egrapsa viene de grafo, no importa grafo como grafo, que se entiende bien qué es, significa escribí la dique. Esto es fundamental. Escribí la dique significa que hizo descender a la tierra
la ley divina, ese es el sentido de Dike. Dike es el orden divino del cosmos. Y lo escribió. Eso es lo extraordinario de esta expresión que marca una historia. Significa que él lo escribió como en las tablas que estaban en la plaza de Atenas, en el Ágora. Esta idea de descender la ley divina, el orden divino del cosmos, a la vida en la Tierra, eso ha estado en las sociedades antiguas. Eso se puede leer, ni hablar, en el mundo de todo lo que es los testimonios de Confucio, de Lao Tse. Es decir, otra cita del mundo antiguo, de Heráclito. Heráclito de Éfeso dice, porque se alimentan todas las leyes humanas de una que es divina. Ley humana se dice con la palabra griega nomos. Nomos es la ley convencional, la ley escrita. ¿En qué medida las leyes humanas tienen que corresponder a la ley divina? Ahí está la idea de las correspondencias y de una visión cosmológica que estaba en los presocráticos griegos, en Heráclito, en Empédocles, ni hablar en el mundo pitagórico, y que eso es cosmología. Cosmología es el ver la acción de patrones en el mundo físico. Por eso, después seguiremos por ahí, es bien conocido el tema de, en el pitagorismo, la búsqueda del llamado número de oro, que es posterior al pitagorismo histórico, que es como lo que aparece en la divina proporción en el Renacimiento. Vuelve esto, el tratado de Luca Pacioli, que está ilustrado por Leonardo da Vinci, y que hay la búsqueda es cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? Hay un número, hay una proporción, mediante el cual se pasa de lo no visto a lo visto, de lo sutil a lo material. Entonces que allí hay signos para los que reflexionan, es decir, que en lo que puede parecer un tremendo desorden, un caos, que es la vida humana, hay patrones, hay leyes, se pueden llamar de distintas maneras, y que estas fueron las que siempre aparecieron en la transmisión para el conocimiento de sí mismo. Esto es el punto al que queríamos llegar y de vuelta todavía no he avanzado, estoy retomando. Es decir, las verdaderas tradiciones dicen que no puede uno conocerse a sí mismo sin conocer el conjunto de las leyes de la naturaleza, porque hay ciertas cosas que se ven internamente en uno y ciertas que se ven externamente, en el desplazamiento de equinoccios y solsticios, en lo que es, por ejemplo, cuando en la tradición del hinduismo se habla de los principios conocidos como dioses de Brahma, Vishnu y Shiva, de una creación, una sustentación, una destrucción, que el cosmos es como un animal que se come a sí mismo, que todo está ordenado por ciclos y lo que aparece en momentos como mal, en una interpretación humana, es bien, entre comillas, en relación a una totalidad. Todo ese conocimiento es llamado cosmología. Que la cosmología hay que distinguirla en este caso de la astrología. A eso es lo que queremos ir en primera ya más ampliación de lo que hemos presentado. Porque cosmología es más amplio. Cosmología habla
digámoslo así, como comentamos algo de la creación del alma del cosmos y del cosmos físico en el Timeo de Platón, de cómo es todo espíritu y materia, Purusha, Prakriti, en el Sankhya antiguo de la India. Eso es cosmología. Las formas de vaivenes del Tao, que se puede ver en el I Ching, los 64 hexagramas, eso es cosmología. Es decir, muchas cosas más. En cambio, astrología, digámoslo así, en el sentido estricto, es, así se toma históricamente, y ya dimos algo en las fichas de bibliografía para que puedan ampliar, es la aparición de un sistema simbólico que es el del zodíaco. Y eso tiene fecha de aparición y tiene un origen. Este origen es caldeo, de los antiguos caldeos, del sur de Babilonia, y no aparece en Grecia antes del siglo III antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo no es cualquier fecha, sino que es la época del mundo de Alejandría. Recuerdan, Alejandro Magno y las campañas de Alejandro Magno, un ser increíble, que hizo que el Oriente se mezclara con el Occidente. Apareció, él llegó hasta la India, en el Egipto, en Alejandría, se mezclan las tradiciones del mundo hebreo, del mundo griego, del mundo pitagórico, del mundo persa, y allí se da una cuestión extraordinaria, como es todo momento de, llamado así, sincretismo. Sincretismo es mezcla conjunta. Que ahora en la globalización estamos en un gran sincretismo, y son momentos de enriquecimiento y confusión, es lo emocionante del caso. Lo que decíamos, volviendo más puntualmente para distinguir, es una cuestión conceptual, que una cosa es cosmología, que cuando decimos que toda psicología es una cosmología, hablamos de un universo de niveles. Cuando decimos que toda psicología es una cosmología, decimos que nuestro cuerpo, nuestra psique como alma, nuestro espíritu, pertenecen a un orden mayor. Y que el estudiar esas leyes nos libera. ¿Nos libera de qué? De nuestra identificación. Estamos muy preocupados por nosotros mismos, por cómo somos, por lo que nos molesta, y es natural que sea así. Pero justamente una cura de nuestro autocentrarse, se comprende, ¿no? De autocentrarse, es el ver que hay leyes cósmicas, ¿sí? Entonces decimos, cosmología habla más bien de algo más amplio. Astrología, diremos algo de eso en términos más o menos de carácter puntual en lo histórico, pero para empezar con algo que es un testimonio, y para ver cómo aparece el simbolismo astrológico, vamos a citar, y se pueden citar tantísimos pasajes bellísimos de la Divina Comedia del Dante, lo hemos hecho en cursos anteriores, en donde, por ejemplo, en el canto primero de El Purgatorio, versos 20 y siguientes, se dice, lo bel pianeta, ¿no? El bello astro, traduce Batisteza, que al amor invita, hacía sonreír todo el oriente y velaba a los peces que lo escoltan. ¿Qué es lo que está diciendo claramente el Dante? Bueno, hay una gran cantidad de estudios en torno a esto, por favor. Que Venus, el bello astro que al amor invita, estaba en el signo de Piscis.
Y esto, bueno, que Venus esté en el signo de Piscis, en la astrología clásica, Venus tiene su exaltación en Piscis. Y es, digámoslo así, un Venus, como se dice después, neptuniano, porque después se ve que Neptuno es el regente del signo de Piscis, es un amor que es el amor que lleva hacia lo alto, digamos, ¿no? El anhelo de el encuentro con lo sublime, ¿sí? Y que en esta pintura que hace el Dante es la presentación de los ojos esmeraldinos de Beatriz, que como un ánima, ¿sí?, lo inspira al Dante para seguir en su periplo y pasar del purgatorio hasta el paraíso, hacia donde llega finalmente. Que en este texto, bueno, son muchas cosas, pero bueno, es un texto increíble. Dice, me volví a la derecha, muy atento al otro polo, y vi las 4 estrellas que nadie vio tras la primer pareja. Un verso que es un locus es lugar textual, desperatus. Desperatus, perdón, es una expresión filológica. Significa un lugar desesperado de interpretación, porque hay mucho problema, porque estas 4 estrellas serían, lo digo en potencial, la Cruz del Sur. ¿Y por qué es un problema de interpretación? Porque los más historicistas dicen, no, Dante no puede haber conocido en ese momento la existencia de la Cruz del Sur, porque eso se conoce después, solo después de Américo Vespucio. Bueno, no solucionamos el problema, mucho más interesante. Que hay muchas visiones en el Dante, bueno, ni hablar, y que hay una visión muy extraordinaria también, volvemos al Dante, al infierno. En el canto 15 del infierno, en donde se encuentra el Dante con su maestro, Brunetto Latini, que tiene la gratitud, lo digo irónicamente, por favor, de colocarlo en el infierno a su maestro. Pero lo coloca, pero no estoy juzgando, ¿no? Lo coloca por sodomita, ¿sí? Es decir, que él no está inventando lo que a él le parece. Él toma, según ciertas leyes que él cree comprender, desde la tradición, que es la tradición cristiana y la tradición esotérica y la tradición latina. Y el maestro Brunetto Latini fue el que estuvo en la escuela de Toledo y es el que le transmitió al Dante conocimientos astrológicos y también conocimientos de las doctrinas esotéricas del Islam. Es decir, esto está, bueno, hay una amplia bibliografía al respecto, no los quiero aburrir en este momento con temas bibliófilos, pero lo damos como una ampliación. Y Brunetto Latini le dice, bueno, se sorprende, porque el Dante está caminando por el infierno con su cuerpo, cuando todos están desnudos. ¿Desnudos qué significa? Sin cuerpo. Entonces, le dice, y aquí es esta expresión muy citada, que dice, perdón, es infierno 15, 55 y siguientes. Se tu sigue tu estela, non puoi fallire a glorioso porto. Si tú sigues tu estrella, no fallarás en llegar a un glorioso puerto, cual bien supuse allá en la vida bella. Y a no haber muerto yo tan prestamente, al ver que el cielo así te fue benigno, en tu obra te hubiera confortado. ¿Qué está diciendo este texto? Bueno, dice, si sigues tu estrella, bueno, hay todo un tema. Es decir, aquí concretamente se dice, está toda la interpretación del Dante aquí, ¿no? Que en ese momento él está en la constelación de Géminis y que, bueno, Dante era geminiano. Está bien, pero no es geminiano como una cosa así vacía. Géminis está regido por el planeta Mercurio. Y Mercurio, que es Hermes de los griegos, es la divinidad que tiene que ver con la mente,
con sus operaciones y está exaltada especialmente en los escritores, ¿sí? Perdón, acá no estamos diciendo, por favor, que hay que creer, que no hay que creer, no. Estamos constatando que hay un simbolismo astrológico y que en el Dante ese simbolismo astrológico está operativo. Eso es lo que queremos comentar, ¿sí? Es decir, si vamos un poco más y después lo vemos con un cuadro, toda la estructura del paraíso en la Divina Comedia del Dante, en la ascensión lumínica, que realiza hasta llegar al Empirio. El Empirio es la palabra griega, ¿no? Que es el lugar que está más alto de todos los cielos. Dante atraviesa por los 7 cielos, y cada uno de los 7 cielos está asignado, como veremos en la cosmología hermética, a un planeta. Los astros en general considerados como planetas, después si quieren hacemos la diferenciación. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Los 7 cielos. Más allá de los 7 cielos estará el primum mobile, es decir, el primer motor, tomando una cosmología aristotélica. Es decir, toda esa ascensión que hace el Dante, esto es extraordinario, muestra cómo en esa época, siglo XIII, está operativa, y después mucho más del Renacimiento, del 480 italiano y posteriores, toda la simbólica astrológica. Toda la simbólica astrológica. Y allí es donde queremos hacer alguna precisión para poder ver, bueno, desde dónde estamos hablando. Y aquí hacemos la diferenciación necesaria que hay, que cuando en el mundo antiguo, decíamos la diferencia, vuelvo a insistir, hay un simbolismo que es el del zodíaco. Simbolismo del zodíaco, bueno, está de más aclararlo, corresponde a una división en 12, que tiene que ver, por supuesto, con 12 constelaciones. Porque una constelación es cum stella, ¿no? Es decir, un stellium, un conjunto de estelas, es simplemente una reunión de estrellas. Pero que los antiguos, de cada constelación, hicieron una imaginación simbólica, entonces, conforme a figuras que vieron en las estrellas, dijeron, bueno, esta es la constelación de Aries, esta es la constelación de Tauro, la de Géminis. Es decir, que esta división, lo decimos así, constelación, aquí aparece como la división de la bóveda celeste en 12 partes. En 12 partes. Esto no es caprichoso. Corresponde a elementos simbólicos que tienen que ver con las leyes cósmicas que nos transmitió el pitagorismo, que nos transmitió el hermetismo. Significa 12 está dividido en un cuaternario. El cuaternario son los 4 elementos, ¿no? Es decir, fuego, aire, como tenemos Aries, Libra, tierra, agua, Tauro, Escorpio, ¿sí? Para empezar, bueno, con este cuaternario. A la vez, estos 4 elementos, y tiene que ver con un simbolismo preciso, el 4, no es cualquier cosa. Es el símbolo del cuaternario, es el que está en la tetractis pitagórica, en el tetracto. El 4 es la organización de la materialidad. Tiene que ver con los 4 puntos cardinales. Tiene que ver con los puntos equinocciales y solsticiales.
Así que no está sacado de alguien que se le ocurrió, le juego al 4. No, no es así. Es decir, esto está en todas las tradiciones. Se puede leer el libro de René Guénon, el simbolismo de la cruz, para ver el cuaternario. A la vez, cada uno de los elementos, fuego, aire, tierra, agua, se divide en 3, que corresponde a las 3 fuerzas. Hay una fuerza activa, una que responde, una que es neutralizante. Corresponde a lo que en el Sankhya, bueno, se pone como los 3 gunas, rayas, tamas y sattva. Es decir, aquí estoy hablando de la tradición de la India. Bueno, también en la India, hay un sistema de constelaciones, hay un sistema astrológico. ¿Qué queremos decir? Que este 4×3 que da 12, para que sean 12 las constelaciones, 12 los signos del zodíaco, es lo que configura propiamente hablar de astrología. Es decir, esta distinción es fundamental para que nos entendamos. Significa que históricamente solo se puede hablar de astrología cuando aparece el simbolismo zodiacal. Zodiacal tiene que ver con son, es animal, ¿vieron? Es decir, es un dibujo de animales que aparece desde el mundo babilónico. Que del mundo babilónico, Acadio en particular, es transmitido a otros. Aparece en el Egipto, por supuesto, de manera terrible, asociado incluso con la magia. Aparece en el mundo griego desde el siglo III. Aquí, por ejemplo, marcamos una imprecisión en Tarnas. Tarnas dice que Platón y Aristóteles tratan de cosmología, digo de vuelta. La imprecisión es que Tarnas afirma que Platón y Aristóteles tratan de astrología. No, no es astrología todavía. ¿Por qué? Porque no tiene el simbolismo del zodíaco. Es muy simple, esto lo toma todo historiador de la astrología, por favor. Ellos hablan de cosmología, que ellos comprenden a los planetas como seres sintientes e inteligentes que tienen un movimiento esférico, que por lo tanto son más inteligentes que nosotros los seres humanos. Eso por supuesto que sí, pero eso no basta para hacer astrología. Astrología es que tiene que haber este simbolismo de los 12 signos. Aquí hay algo muy interesante. Bueno, no ahondamos, aunque son cosas de los más significativas. Es muy curioso, no pongo todos los nombres, de cómo en Grecia los planetas, ¿sí?, hasta cierto momento, esto lo digo despacio, no eran llamados los planetas con los nombres de los dioses, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? El planeta Venus se lo llamaba el geósforo, se puede transliterar de distintas maneras, como la estrella de la mañana, y también se la llamaba la Hespéride, como el lucero de la tarde, ¿sí? Entonces, a Marte se lo llamaba Stilbon, que es el resplandeciente, porque es rojo. Es decir, lo que estoy tocando acá, un punto que es increíble realmente es un punto para profundizar muchísimo, se ha trabajado enormemente, es que cuando los griegos toman de los babilonios la identificación, atendamos, de los planetas con los dioses babilonios, ellos hacen una correspondencia. ¿Se entiende? Como cierto dios babilonio, como Marduk, es como Zeus. Zeus es el Júpiter, ¿no? Zeus en griego, Júpiter de los latinos. Y entonces, lo que es increíble
y esto es una cuestión que algunos que quieren ver la astrología desde afuera y no les ha gustado, para verla simbólicamente, lo que es increíble es que las cualidades de los dioses griegos corresponden a las vibraciones de influencia planetaria en la astrología. Hago un paréntesis. Para muchos esto es un cuento sin sentido. Cierro el paréntesis. Para los que les gusta indagar, bueno, habría que ver justamente cómo esto siguió y por qué la visión de Marte, por ejemplo, ¿sí? Que es el Ares de los griegos, ¿sí? Venus, Afrodita, Mercurio, Hermes. Siempre decimos, una forma que aconsejamos, que para entender bien las cualidades planetarias, bueno, no se me ocurre a mí esto, ¿no? Por favor, ¿eh? Lo mejor es leer mitología griega. Uno lee las características de los himnos, los llamados himnos homéricos, el himno homérico a Hermes, el himno homérico a Afrodita, del que, perdón, he hecho una traducción que salió en 51 poetas, perdón, en editorial El Hilo de Ariadna. 51 poetas, una selección de Kettse, disculpen, perdón, un comercial, en su librería más cercana a su domicilio. Pero digo, el libro es de 51 poetas que determinó Kettse, y ahí incluimos el himno a Afrodita. En el himno a Afrodita se pueden ver las cualidades de lo que es la diosa Afrodita y se aprende muchísimo de lo que es el planeta Venus. Lo mismo en el himno a Hermes. Es decir, hay una relación extraordinaria entre planetas y dioses. Y hay un antiquísimo culto a los planetas. Es decir, que el mundo caldeo, babilónico, tenía ciertos conocimientos en su desarrollo del símbolo del zodíaco. Es algo que se puede ver en testimonios de todo tipo. Por ejemplo, en el segundo Isaías, estamos hablando de los textos contenidos en el Antiguo Testamento, por supuesto, se reprocha y se desprecia a los astrólogos. Es un tema principal esto, ¿eh? De cuál es la relación entre el monoteísmo y la cuestión astrológica. En el libro de Daniel, escrito en el siglo VI a.C., también del Antiguo Testamento, se habla de los sabios de Babilonia, astrólogos, magos, y Daniel habla con ellos con respeto. Y sin embargo sigue siendo monoteísta. Es decir, si vemos, por ejemplo, estamos hablando de algo de historia, ¿no? Siglo I, Filón de Alejandría, un terrible pensador del mundo hebreo, que ha dado muchos textos cosmológicos, él coordina, no invitamos a eso, estamos describiendo, ¿no? El monoteísmo con el politeísmo, porque a los planetas le asigna el lugar de los dioses, ¿sí? Entonces, en esta complejidad riquísima, lo que vemos es que ya, por ejemplo, en el siglo VI, y me dejo de datos históricos, el astrónomo Metón, siglo VI antes de Cristo, ya ve la conjunción del Sol y la Luna y la asocia con el ciclo de 19 años y medio que tarda Odiseo en regresar a Ítaca y encontrarse con Penélope, donde está claro que Odiseo es el Sol, Penélope que teje y desteje a la manera de los ciclos, ¿no? De crecientes, menguantes de la Luna, bueno, y tiene, perdón que se movió todo por el tema cíclico lunar, y tiene justamente una astronomía, estamos diciendo, pero no es una astrología, ¿sí? Un ejemplo más, para ver, digamos, porque tantísimas cosas. En un texto
muy especial, perdón la autorreferencialidad de la que estoy atacado hoy, que siempre critico, porque de vuelta voy a referir a una traducción que hemos hecho, la hemos hecho con Manterola, una traducción de un autor no muy conocido, ¿no? Pero está editado en la Biblioteca Clásica Gredos, la principal editorial de textos griegos en lengua castellana, es decir, Nono de Panópolis. No es muy conocido, ¿no? Es decir, no fue un bestseller, pero es un autor muy importante de la antigüedad. Panópolis es un lugar, es un bastión del paganismo antiguo. También aparece Sósimo de Panópolis, aquel que menciona Jung. Nono de Panópolis escribió una obra tremenda, Las Dionisíacas, de 48 cantos. Yo he tenido el honor, perdón, la referencia a mi persona, que me ha dado Lorenzo Meallarino, mi maestro, de traducir por encargo a la editorial Gredos los primeros 12 cantos de las Dionisíacas de Nono de Panópolis. Siglo V después de Egipto. Panópolis, perdón, siglo V después de Cristo. Panópolis, Egipto. En el canto sexto de las Dionisíacas de Nono de Panópolis está, y eso lo digo como material increíble para ver, está la carta astral de Perséfone. ¿Se ve? Perséfone. Significa que la madre de Perséfone, Perséfone todavía se llama Core, ¿quién es? Demeter, la diosa Demeter, la Ceres de los latinos. Ella teme que le pase algo a Perséfone, le han vaticinado eso, y va a un astrólogo que se llama Astreo, y Astreo, este texto está en el canto sexto de las Dionisíacas de Nono de Panópolis, se describe una carta astral. Dice cómo mediante la flexión de sus movedizos dedos iba dando vuelta la cubierta de la mesa, así como una mesa que gira, y allí empiezan a aparecer tanto las estrellas fijas como los planetas. Y aquí dice, tras estudiar la esfera, de cómo halló que la luna transitaba en plena fase la curva línea de su conjunción, mientras que el sol se encontraba a mitad de su curso, justo en oposición a ella. Y luego vio al ladrón de bodas en la casa del poniente, en conjunción con la estrella Hespéride de Cipris. Bueno, aquí el ladrón de bodas es Marte, Ares. La estrella Hespéride de Cipris, Cipris es Afrodita. Y una conjunción de Venus, Marte en casa 7, que tiene que ver, lo dice él, porque es la casa del poniente. Y se muestra que Perséfone, una cosa interesante, ¿de qué signo era Perséfone? De Virgo. No puede ser de otra manera. Es la hija de Demeter, y Demeter tiene que ver con el cereal. El cereal tiene que ver con Virgo, vieron la espiga, y Virgo es la Virgen, que es Perséfone. Es decir, que aquí, bueno, hay un simbolismo astrológico profundo, no solo se puede citar en el Dante, y lo dejamos, ¿sí?, para ver que esto no es algo, digámoslo así, como un macaneo, ¿sí? Hay que diferenciar entre el simbolismo astrológico que constituye la astrología, después lo veremos, llamada predictiva, que quiere operar con un sistema explicativo prácticamente de causa y efecto, la astrología, llamémoslo, operativa simbólica, que ve cómo ciertos acontecimientos que hay en el planeta Tierra se corresponden con movimientos del mundo astral. Bueno, eso es lo extraordinario. En el último tiempo, perdón, es un tema más técnico, lo menciono, si alguien quiere bibliografía, lo ampliamos, no lo vamos a explicar en su total complejidad, pero lo decimos así. En 1970, bueno, aparece Stephen Schmidt
y ve otra constelación que es la de Ofiuco, ¿sí? Y propone una 13ª constelación. Ofiuco es un nombre de Asclepio. Asclepio es el dios que tiene que ver con la curación. Este astrólogo, Stephen Smith, después continuado por Walter Berg, no importa, quieren imponer un nuevo signo que estaría del 6 al 31 de diciembre, ¿sí? Lo que afectaría, llamémoslo así, a algunos sagitarianos y algunos capricornianos, que no serían ni sagitarianos ni capricornianos, sino ofuquianos. Y también incluyen otro nuevo signo astrológico, Cetus, del 12 de mayo al 6 de junio. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto es mezclar la astronomía observable con el simbolismo astrológico. El simbolismo astrológico es 12, y 12 es 4 por 3. Y se puede rastrear, no como una cuestión de numerología barata, por favor, de lo que son los 12 caballeros del rey Arturo, la mesa redonda, y muchísimas cosas que tienen que ver con el número 12, que a la vez es un número que viene del sistema duodecimal babilónico, que da números enteros para los 360 grados del círculo. Bueno, entonces, y además refiere a lo que habíamos visto, la idea simbólica del cuaternario y la tríada. Entonces, no se puede cambiar, bueno, no, ahora la astrología no tiene 12 signos del zodíaco, sino que tiene 14. Eso es un desconocimiento, es ignorancia del sistema simbólico astrológico. Se puede rechazar el sistema simbólico astrológico, está perfecto, pero si se cambia la estructura numerológica, llamémoslo pitagórica, se desconoce el sistema. ¿Por qué en el I Ching son 64 los hexagramas? No son 78. ¿Por qué en el árbol de la vida hay 22 senderos? Y son 22 las letras del alfabeto hebreo. Y alguien organizó un sistema simbólico, esotérico, de los 22 arcanos mayores del tarot. Bueno, hay algo en eso. Es decir, este es un tema para tener en cuenta cuando se habla del simbolismo astrológico. Tarnas lo maneja esto bien, no se mete con este tema. Y lo abandonamos un poco a Tarnas para dejarnos un poco ampliar más la cuestión e irnos a otros lugares, digamos, ¿no? Queríamos plantear, sí, el tema de lo que es, y para eso vamos a ir al modo de la cosmovisión que está en el hermetismo, ¿sí? En la cosmovisión que está en el hermetismo, y el Hermes es el antiguo Hermes de los egipcios, Hermes Tot, que eso viene con todo en el Renacimiento, cuando aparece Marsilio Ficino, Giordano Bruno, recuperan todo ese contenido de justamente de un universo de niveles. Bueno, ahí te pido, por favor, Cristian, si podés poner directamente el cuadro cosmológico, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Aquí, si pueden verlo, está el sistema de los 7 cielos de manera concéntrico. Esto está ilustrando en realidad la cosmología del hermetismo, donde se ve cómo está el círculo de la Luna, el de Mercurio, el de Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. ¿Sí? Se puede ver ahí en este ascenso. Por ejemplo, en el Poimandres, un texto extraordinario de el Corpus Hermeticum, se cuenta que al morir el ser humano abandona su cuerpo a la tierra y empieza un ascenso. Lo leo, dice, así es como
la psique del ser humano se lanza hacia lo alto a través de la armónica maquinaria compuesta de las esferas. Y en la primera zona abandona la potencia de crecer y menguar. Le devuelve a la luna sus cualidades. En la segunda, las industrias de la malicia. Habla de Mercurio. En la tercera, el vano deseo que ya no sirve. Habla de Venus. En la cuarta, el esplendor del mando. Habla del Sol. En la quinta, la audacia impía. Habla de Marte. En la sexta, los apetitos de la riqueza. Habla de Júpiter. Y en la séptima, las trampas que tiende, bueno, el engaño. Aquí podés dejar el cuadro, por favor, Cristian. Se está hablando como el alma que asciende ha muerto en su cuerpo físico y continúa en el llamado por los esoteristas después, el cuerpo astral. Y le está devolviendo a cada astro ciertas cualidades que habrán notado, son todas negativas. ¿Sí? En la cosmología hermética, después seguiremos con esto, lo que se muestra es una división de la palabra principal que hablamos, que son influencias, es decir, influencias en la que todo el cosmos está afectado por distintas influencias. Estas influencias, como seguiremos viendo la semana que viene y la próxima, están regidas por una ley llamada de octava. Octava es el simbolismo musical del descendente, es do, si, la, sol, fa, mi, re. Ascendente es, por supuesto, do, re, mi, fa, sol, la, si. Que entre un nivel del cosmos y otro nivel del cosmos hay una octava. Por ejemplo, estamos en el planeta Tierra y nos separa una octava de la influencia de los planetas. ¿Sí? Aquí tenemos una octava. A la vez, está el conjunto de los planetas que está separado una octava de las influencias del Sol. Esto esquemáticamente. ¿Qué significa esto? Que al estar en la Tierra, uno recibe influencias que vienen del Sol y que pasan por los planetas. En este sentido, ya antiguo, y después hacemos las indicaciones al respecto, no hay que pensar en la astrología exclusivamente como en un sistema geocéntrico, sino que ya hay sistemas heliocéntricos que vienen desde la antigüedad de Alejandría. Es decir, son muchas cosas. Quiero sintetizar esto para abrir el diálogo en unos minutos, todavía tenemos un momento más. Decíamos, para ir al punto principal, hablamos de correspondencia, hablamos de sincronicidad, hablamos de un nuevo paradigma. Decimos, este no es un nuevo paradigma, es un antiguo paradigma. Es el paradigma tradicional. En el paradigma tradicional, lo que se muestra es que hay influencias recíprocas entre todas las cosas existentes. Y que, en la visión hermética y esotérica, que se desarrollará tanto en Occidente, lo que se muestra es que está el Sol, y entre el Sol y la Tierra, digámoslo así, están los 7 planetas, digamos, que los 7 cielos, digamos, por así decirlo, porque todavía no se habían descubierto Urano, Neptuno, Plutón. Lo nuclear, vamos al punto, es que las influencias solares son como tomadas por un prisma cuando pasa por los planetas, de manera tal que los
sabios herméticos, cuando hablan de los planetas, los llaman los gobernadores. Y lo llaman también con la palabra latina, ponemos para no poner tantas palabras griegas, que es la palabra fatum. Fatum. Fatum, donde viene ado, significa destino. Aquí viene el tema para reflexionar. Que lo que se dice desde la astrología simbólica no es que hay un determinismo, sino que es dable concebir que así como cuando uno está cerca de una persona es influenciado por la vibración del otro, lo que se dice onda, digamos, y eso es real, un planeta es un poco más grande que un ser humano y que eso produce vibraciones en un conjunto de posiciones recíprocas que se va dando en el devenir, que va formando como una sinfonía, lo decimos en términos de octavas, que tiene que ver con los acontecimientos que pasan en la Tierra. Aquí está la idea de que no es que hay determinismo, que sería falta de libre albedrío. Ahí se tergiversa todo. Sino que hay correspondencias. Correspondencias y también la palabra principal es la de influencias. Hacia lo que estamos dirigiéndonos, hoy quizás fue un tanto técnica la reunión de hoy para expresar algunas cuestiones propias de la astrología, que tanto trabaja el libro Tarnas, ¿no? Y para decir, no es cosmología reductiva astrología. Cosmología es mucho más grande. Cosmología es algo mucho más amplio. En el taoísmo hay una cosmología y no hay necesariamente una astrología. Nosotros estamos invitándonos, a mí mismo lo digo, a pensar en términos cosmológicos, no necesariamente astrológicos. La obra de Gurdjieff, que bueno, no necesita presentación, a la que hablaremos en particular la semana que viene, la otra, trataremos el tema principal que nos ocupa, que es cuál es en la humanidad la posible evolución o involución. Ahí está la cuestión. En un libro, ¿sí?, como muy conocido, el libro de Fritjof Capra, El Tao de la Física, un libro interesante, con sus valores, un libro de difusión, lo que muestra Capra es que en realidad dice algo interesante al respecto, y es que cada vez la ciencia se ha vuelto más pitagórica, dice. ¿Qué es lo que quiere decir? Que después del pensamiento de la física cuántica, de Einstein, de otros que lo han seguido, es brillante lo que dice Capra en este sentido, este pensamiento no se acercó más a la filosofía moderna de Hegel o de Kant, sino que se acercó al taoísmo, se acercó al hermetismo, al Sankhya de la India. ¿Por qué? Porque en ellos, cito la expresión de Capra, ¿sí?, dice, en el orden estratificado de la naturaleza, las mentes humanas individuales están integradas en las mentes mayores de los sistemas social y ecológico. Y estas dimensiones sociales y ecológicas están integradas en el sistema mental planetario, la mente de Gaia, que a su vez debe participar en algún tipo de mente cósmica. Cito a Capra porque es sencillo. El libro es el que está en la bibliografía de Jaron Legris, El cosmos arquetipial, el que habla de esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, para terminar y abrir un poco el diálogo. No estamos tomando todo esto, puede ser fascinante, a mí siempre me ha interesado,
Depende de sensibilidades eso. Es como una cuestión estética nomás. No, lo que está en juego es la evolución del ser humano, la posible evolución del ser humano o su catastrófico deterioro. Y ahí es donde está justamente los autores que vamos a tratar con su articulación de cómo en la obra de Madame Blavatsky, ¿sí? Es bien conocida, pero la pongo, Madame Petrovna Blavatsky, la inauguradora del teosofismo, siglo XIX, ella toma un patrón del hinduismo, lo interpreta de una manera muy particular. Ella aparece como una medium que canaliza cosas que vienen de maestros desencarnados y crea toda la doctrina teosófica en volúmenes terribles como Isis sin velo o la doctrina secreta, y allí habla de que todo está evolucionando, necesariamente. El cosmos se dirige a su total evolución. Toma también un esquema kármico reencarnacionista, que ha llevado a una tergiversación total de doctrinas hindúes. Pero es el que ha primado, y es el que mucho toma la New Age y otros personajes, bueno, mejor no mencionarlos. Es decir, la idea de que está todo en continua evolución, entonces si una persona es un asesino, es un psicópata violador, según esta doctrina, dice, bueno, es que él tiene necesidad, ahora, en esta encarnación, de andar matando gente, haciendo sufrir a niños, para aprender algo, ¿sí? Porque la evolución sigue. Bueno, esta cuestión, digamos, que no resiste ante la menor sensibilidad de alguien que conozca los patrones de las tradiciones verdaderas, ha creado una visión evolucionista en la que el ser humano está incluido, y es interesante, pero tiene elementos disparatados. Muy distinto es lo que ha hecho de esto, bueno, Rudolf Steiner, ¿no? Que habiendo pertenecido a la sociedad teosófica, él recrea la cuestión desde la antroposofía y también maneja términos de la evolución. También sigue con la cuestión reencarnacionista, a la que, bueno, hay que pensar que no toda espiritualidad es reencarnacionista, ni mucho menos, ¿sí? Pero digamos, habla de una evolución humanitaria y que en el planeta Tierra hay una lucha entre dos principios, ¿no? Como son el de Ahriman y Hormuz. Ahriman, la fuerza cristalizadora oscura; Hormuz, la fuerza lumínica, lo hemos visto. Otros autores del siglo XX, Teilhard de Chardin, al que leyó mucho Carl Gustav Jung, se dice que en los últimos libros que se encontró antes de su muerte, él estaba leyendo El fenómeno humano, y en Teilhard de Chardin también está la visión de una evolución de la humanidad, pero es una evolución que necesita de un esfuerzo humano, de una conciencia humana. No es una evolución que se da mecánicamente, no es un darwinismo tampoco, es otro tipo de evolución. La obra de Gurdjieff, especialmente la más difícil, que es Relatos de Belcebú a su nieto, nos dice de una manera muy drástica, para terminar la idea, compartir el diálogo, que estamos sujetos a influencias, y una influencia es evolutiva y nos llama hacia arriba, y una influencia muy poderosa es involutiva. Él esto lo va a desarrollar en el rayo de la creación que veremos la semana que viene o la otra. Significa que de todas maneras, hagamos lo que hagamos, estamos sujetos a influencias. La libertad humana que existe está en la posibilidad de volverse más sutil y hacerse más disponible a influencias evolutivas y hacerse menos disponible a influencias involutivas, que las hay
para tirar para arriba. Bueno, eso no es necesario leer a Gurdjieff para darse cuenta de ello. Nos fuimos un poco de tiempo, pero estamos bien, creo, para hacer un diálogo. Así que, Carla, si lo querés organizar como siempre, nos haces un favor. Permiso. Muchas gracias por esta clase, Leandro. Vamos a recuperar algunas consultas que surgieron durante la clase. Una de ellas tenía que ver con la traducción con la que estabas trabajando en relación a la Divina Comedia. Si Bueno, querías la recomendar la traducción traducción. es la clásica de Batisteza, ¿sí? Esa es, no es la única que existe, pero es una linda edición porque tiene el texto bilingüe. Otra, hay una muy buena de Alianza Editorial, ¿sí? Es la clásica de Batisteza. Había una consulta específica cuando mencionabas Venus en Piscis y María te consulta, ¿un amor platónico también podría ser esa figura? Venus en Piscis. Bueno, digamos, lo que es el eros platónico, ¿sí? En el sentido del eros ascendente, que es el eros que comienza por, está en el banquete de Platón al final, empieza por el deseo de los cuerpos bellos, pero después va el deseo de las almas, hasta ver la belleza del universo. Y bueno, es una asociación que entiendo que es muy apropiada, ¿sí? De justamente lo que es esta idea de el Venus neptunizado, digamos. Lo que es interesante en la astrología, la buena astrología que la hay, y hay muchísimos autores en el siglo XX muy buenos, es que todo planeta tenemos un bajo Plutón que tiene que ver con la autodestrucción y el gusto por la destrucción de los demás, ¿sí? Y tenemos un alto Plutón que tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la transmutación. Tenemos un alto Neptuno que es de una espiritualidad auténtica y espiritual, y tenemos un bajo Neptuno que es de huida de la realidad, justo por las drogas, el alcohol, y también es Neptuno. Ahí está lo evolutivo e involutivo. Hay un Marte alto que tiene que ver con el coraje, y hay un Marte bajo que tiene que ver con la violencia. Entonces, que ahí hay un trasfondo arquetípico que Tarnas maneja muy bien en ese sentido, ¿sí? Y que el libro de Queiroz Legris también maneja muy bien. Es lo que hay que ver justamente, que si se ve una carta astral, por ejemplo, se ve una carta astral, se lo damos a un astrólogo y puede empezar a sacar conclusiones, no lo digo mal, pero puede ser la carta astral de un pollo. Digo, no, pero esta carta astral en realidad es de un pollito que nació así. Es decir, una carta astral es un dibujo de un instante cósmico. No habla de la conciencia que hay atrás. Ese es el punto. La conciencia que hay atrás es la libertad humana, ¿sí? Es decir, la libertad humana es que yo puedo vivir mi vida con los ojos abiertos o siendo una hoja al viento. Entonces, ahí es donde hay datos. El tema es que cuando alguien realiza por una búsqueda de autoconocimiento su carta astral personal, no estamos criticando ni lo contrario, ni lo contrario de lo contrario, estamos describiendo. El gran tema, el gran problema es quedarse encerrado en identificaciones y tener nuevas justificaciones para sus rasgos personales, en vez de abrirse, ¿se entiende? Es decir, y aquí hay un punto importante que no surgió, pero lo comento, ¿no? Es decir, lo comento con una cita, perdón, porque me parece importante. En un libro de Titus Burkhardt, un gran esotérico, que es clave espiritual de la astrología musulmana, dice lo siguiente. Dice, habla de cómo la astrología no se llega bien con la perspectiva religiosa de las tradiciones monoteístas, en tanto éstas insisten en la responsabilidad del individuo ante su creador. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo Titus Burkhardt es
histórico es esto, por favor. No es que en las tradiciones monoteístas, en su desarrollo histórico, hay que ver Santo Tomás, siglo XIII, todo el mundo, se niegue la efectividad astrológica. No se la niega, sino dice que su conocimiento lo extravía al ser humano de su verdadera razón, que es la adoración del Dios uno. ¿Se entiende? Que al irse por la astrología, se olvida de recordar a su Señor. Entonces la astrología es tan fascinante que se queda enamorada la persona con lo que son como seres intermedios, ¿sí? Y ahí está todo un tema que, bueno, que está en toda la antigüedad, el culto a los planetas, cultos y sacrificios a planetas dioses, ¿sí? Y después está la astrología más burda, que busca, bueno, cómo tener novia o novio o cómo ir económicamente mejor, lo que no está mal, pero el utilizarla de esa manera tergiversa todo, ¿no? Como también tergiversa la religiosidad cristiana, como ese canto no muy alto que decía, decirle que a San Antonio que te busque un novio todos los domingos, significa que esa es la superstición. Superstición hay en todos lados, ¿sí? Disculpe que me expandí demasiado, pero me interesaba hacer la distinción. Perfecto, Sí, Leandro. lo había sido en un momento. Sí, es Sí, ventana. entonces, bueno, Sí, lo bien, veo. bien. Guido te consulta también del principio de la clase. ¿Los patrones de la divina proporción también repercuten en el sociológico y lo que arraiga a la sociedad? Bueno, el patrón, digamos, de la divina proporción tiene que ver con un esquema pitagórico, platónico, que es cómo hacer descender lo que había dicho en Solón, escribí la dique, cómo hacer descender ese orden divino a el orden material. Que el patrón de la divina proporción se ve en las, bueno, incluso en la estructura de un dedo, vieron que está cortado no como mitad y mitad, sino de 8 hacia 5 3, se ve en la estructura del rostro con el cuerpo, se ve en la emanación de las flores, se ve en todos lados. Así que hay una matriz que hizo el creador para pasar de lo invisible a lo visible. Y habría una matriz para hacer lo mismo en la proporcionalidad de la división política. Y eso es lo que es el tratado político que es la República de Platón, ¿sí? Lo que pasa es que eso habría que volverlo a leer, verlo con ojos antiguos, ver su analogía con las castas indoeuropeas, leerlo desde el pasado y no leerlo, bueno, como hicieron algunos en el siglo XX desde una perspectiva moderna, porque de esa manera parece, bueno, no le gustó a los de izquierda porque es jerárquico, a los de derecha porque hay comunidad de bienes, ¿sí? A los liberales, bueno, menos que menos, ¿sí? Por eso está eso de los enemigos de la sociedad abierta. Bueno, así. Eh, Hay que ver que en Platón hay un ensayo de cómo hacer descender ese orden del mundo a la realidad concreta de lo material y también de lo social. Que eso está en otras tradiciones. No es solo un número, tiene que haber conciencia. Hay un isomorfismo, dice Platón, entre la psique, el alma del gobernante, y la polis. Ahí está la cuestión. Es decir, la cualidad del gobernante es la que va a llevar a la cualidad del ordenamiento político. Esa es la cuestión, no se trata como una tabla simplemente, sino que hay que aplicarlo con conciencia. Claro que sí, y que eso es un aspecto tradicional, para eso se consulta el cielo. La para considerar en latín es considera, es con los astros, consultar los astros.
para muchas cuestiones, no solo astrológicamente. Es el orden del cielo que hay que hacer descender siempre. Bueno, no Muy sé si hay bien. algún comentario más. Sí, hay algunas más, sí, sí. Sí. Alejandro te consulta. Si psique es equivalente al alma, ¿cuál sería el lugar del espíritu? ¿Qué sería el espíritu entonces? Bueno, eso es que en la tradición tradicional, bien clara, que está en el cristianismo, está en el mundo hebreo, está en el Islam, está de distinta manera, también en la India, se hace una tripartición del ser humano. Soma, cuerpo, psique, alma, psique, pneuma, espíritu. Esto Jung lo ha retomado de una manera particular. La psique, pensémoslo justamente como decimos lo psíquico. Esa es la llamada alma humana, que viene del mundo antiguo. Había una diferenciación precisa entre alma y espíritu en las lenguas tradicionales, pero después se perdió en el uso. De allí la dificultad para diferenciar entre alma, psique y espíritu. Por eso hay que volver a la parapsique para ver si tenemos el cuerpo, y está claro que hay relación con lo psíquico, la psique, que es toda nuestra vida de deseos, pensamientos, sentimientos, nuestra vida onírica, o está más tomada y es esclavizada por las influencias externas, o está más sutil y recibe influencias que vienen del espíritu. Los planetas, aquí estaría el tema, que no llegamos a exponer del todo, lo queremos seguir, se llama de influencias astrales porque están accionando sobre nuestro cuerpo astral. Significa que están operando con vibraciones sobre nuestra psique. ¿Sí? ¿En qué medida nosotros estamos más cerca del espíritu? Podemos ser más libres de influencias. Por eso no hay una sola ley. Bourdieu hablará de una ley del destino, de una ley del accidente, de una ley de la voluntad. Hay un conjunto de leyes. Significa, el gran tema al que invitamos siempre, mucho se habla de la palabra espíritu, retomar lo que significa la palabra espíritu. El espíritu es el soplo, pneuma, que aparece en el Nuevo Testamento. El viento sopla de todas partes y no se sabe de dónde viene. Todo ser humano que viene al mundo está habitado por una luz. Ese es el pneuma. Más allá de nuestra vida psíquica está la vida del espíritu. Esa es la espiritualidad en el sentido estricto. Hacia ahí hay que dirigirse en la evolución. Esa es el llamado hacia arriba. Y no es un abandono de lo físico. Esto lo veremos con más precisión cuando estudiemos la obra de Henri Corbin, que está en el programa, en donde hay una división de los tres mundos. Y se ve esta división. Que ahí todo tiene un aspecto material, un aspecto psíquico y un aspecto neumático. Está bien, que no vemos nuestro aspecto neumático. Neumático es espiritual. El espíritu es inmanifiesto. Se manifiesta en nuestra psique, con llamados continuos. Eso es uno de los mayores temas justamente de la espiritualidad. Hay que revitalizar la palabra espiritualidad a través de una comprensión mayor de lo que el espíritu significa. Bueno, son Perfecto. muchas cosas y hablo un poco rápido por el tiempo, perdonen, pero estamos hablando de cosas que son muy centrales. Sí, Sí, aprovecho este momento a recordarles a todos que quien lo necesite, más allá de problemas de conectividad o cuestiones de horarios, siempre cuentan con la posibilidad de pedir el link de la clase para volver a escucharla y tomar apuntes. Te transmito otra pregunta. Hernán quería consultarte por autores o autoras de astrología del siglo XX que podrías recomendar para una introducción a la astrología de la que estamos hablando. bueno, eso lo enviamos en la ficha, pero antes de eso hay un libro en particular de Oscar Adler, ¿sí? Que se titula La astrología como ciencia oculta, de un autor alemán,
que habla más de la astrología clásica y que explica muy bien esto de las leyes del 4, del 3, del 12, ¿sí? Se mete mucho en la obra de Goethe, ¿sí? Es decir, muestra toda la riqueza de esto. Después, en el siglo XX, ha marcado la astrología la obra de Dane Rudhyar, ¿sí? Un mandala astrológico, es excelente para introducirse en la cuestión astrológica en general. Ahí se crea toda una línea de pensamiento astrológico, en donde hay un libro que es sencillo digo que es simple, que es el libro de Stephen Arroyo, que es La conexión perdida, que es justamente de lo que hablamos, ¿sí? Y después es excelente por su erudición y su manejo de fuentes, la obra de la más conocida, que es Liz Green, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, tiene todo un libro entero extraordinario sobre Saturno, ¿sí? Pero uno lee ese libro y aprende el simbolismo, el arte, de cómo Saturno está presente en todo, ¿no? Entonces, estos autores son clásicos, hay más, ¿sí? Pero estos son los que consideramos como para quien quiera tomar, porque fueron los que marcaron una ruptura con una astrología más determinista, ¿está bien? Y hablaron de una astrología más psíquico-energético-evolutiva, ¿sí? Todos influenciados por Jung, ¿eh? Adler no, Adler es más de, digamos, de otro momento, pero Rudhyar, sí, Green ni hablar, ¿no? Es decir, están influenciados por Jung. Muchas veces, Jung trabajó muchísimo las cartas astrales de muchos pacientes y ha visto cosas, volveremos sobre esto, pero muchas veces manejan la palabra arquetipo de una manera ya más, llamémoslo así, más lábil. ¿Se entiende, no? Menos precisa que Jung, ¿sí? Es decir, pero son de inspiración junguiana Rudhyar y Liz Green muy particularmente. La obra de Dane Rudhyar, un mandala astrológico, es como un clásico de la astrología del siglo XX. Perfecto, Leandro. Una última pregunta de Sí. Rui. Quería preguntarte, ¿Plutón es equivalente a Shiva? Bueno, en las analogías, ¿sí? Las analogías que se hacen son no exactamente equivalencias. Está bien la pregunta, te entiendo, por favor, pero se habla de analogías, ¿no? El Shiva de la India es una expresión extraordinaria, de las más acabadas, digamos, simbólicamente, de lo que es la energía plutoniana, de sexualidad, poder, función orgásmica y transmutación, y destrucción. La destrucción como parte del devenir. Y eso hay algunos autores muy plutonianos, como Federico Nietzsche, ¿no? Que citaba continuamente esa frase del Fausto de Goethe que dice, todo lo que nace merece perecer. Me encantaba eso a Nietzsche, ¿no? La destrucción, como parte del devenir. Esa idea de la destrucción que ha tomado la mente de mucha gente, ¿vieron? Ha tomado la mente de mucha gente, pero que buscaba algo, es decir, en la autodestrucción misma. Buscaba la transformación, la regeneración. Y ahí es muy clave ver cómo en la India eso se ha depurado extraordinariamente en la figura de Shiva, ¿sí? Extraordinariamente. Hay una tríada, perdón, está en el libro esto de Tarnas, que el arquetipo plutoniano, él lo mueve en Hades Plutón, el dios de los muertos griego, el Dioniso griego y el Shiva de la India, ¿sí? Y hay un libro de Alain Danielou, perdón, que es Shiva y Dioniso, que muestra justamente la singularidad de la analogía entre la energía, bueno, de Shiva y de Dioniso. Muy análogos. Energías cósmicas, en donde la destrucción en la Tierra aparece como parte de la gran danza de Shiva. ¿Vieron? Shiva está danzando y hay una cantidad de cadáveres y hace un gesto, que es un mudra, que es no temáis, ¿sí? Hermosa expresión para nuestra época.
para todas las épocas, ¿no? No temáis, es solo la danza del cosmos. Estamos todos bailando y, bueno, la destrucción es parte del devenir. Es decir, no identificarlo con el mal, pero que sí, el bajo Plutón, ahí está la idea, existe, ¿no? Es decir, la persona siniestra, tomada por lo oscuro, muchas veces llevada por los miedos, lo lleva a la destrucción. La violencia masculina de la que tanto se habla, bueno, es un aspecto muy, muy terrorífico de un Plutón-Marte en un muy bajo estado de conciencia. No se trata de masculinidad o no masculinidad. Sí, es masculinidad porque Marte es masculinidad, pero es su aspecto de lo más bajo, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión. Masculino y femenino, pero evolutivo. Evolutivo. No involutivo, reactivo. Por eso se dice Shiva Shivanam, Babalam Kevalam, dicen los shivaitas, como una forma de adoración a las prácticas del yoga, a la regeneración tántrica de la energía. Yo no soy practicante ni shivaita, pero es interesante bueno, terminar con esto, para invitarnos no a la degeneración, ¿no? Sino a la regeneración. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Perfecto, Leandro, sí. Estamos Bueno, bien. muchísimas gracias a todos. Como siempre, agradezco su compañía en estos momentos especiales. No deja de ser sorprendente para mí poder realizar que esté hablando en una computadora y estén todas estas manifestaciones. Así que les agradezco a todos y cada uno, a Carla y a toda la gente del Malva. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, saludamos y hasta la próxima.